Buenas tardes, mi nombre es Juan Sandoval, trabajo con Nebraska Enterprise Fund como ejecutivo de préstamos y también como asesor bilingüe para negocios. Y hoy también tengo conmigo a Leo Martínez, que también trabaja con Nebraska Enterprise Fund y es ejecutivo de préstamos y asesor bilingüe en el área de Omaha. Yo estoy en el área de Norfolk. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo volver a abrir su negocio después de un desastre y asegurarnos de que estemos listos para comenzar una vez tengamos que abrir. Cada negocio es diferente, cada industria es diferente y entonces necesitamos también saber cuáles son los requisitos de cada una de la industria y saber cómo nos vamos a adaptar. Así que quiero darle la bienvenida a Leo y Leo y yo vamos a estar presentando hoy. Gracias, Juan. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a DoSpace que nos da la oportunidad de estar presentando esto y de darnos la oportunidad de llegar a otras personas más con un tema que es la verdad muy importante para un negocio. Jim Riff también está con nosotros, es nuestro director de programa. Al final de la presentación les vamos a dar también nuestros contactos para que se puedan comunicar con nosotros, al igual que les pedimos que por favor dejen cualquier pregunta, ya sea en el Facebook o bajo en el chat, para poder comunicarnos con ustedes o contestar cualquier pregunta que tengan durante la presentación. Y esta presentación está hecha para todos aquellos que fueron afectados en su negocio y que están pensando en reanudar operaciones, y en realidad es lo que vamos a estar tomando el día de hoy. El tema en realidad es la reanudación empresarial y el por qué es importante tener un proceso para reanudar operaciones, el por qué es importante el prepararse, por qué es importante tener un plan y saber qué hacer. Si muchos de ustedes lo toman de esta manera, cuando uno de nosotros ve una ambulancia o un carro de bomberos aproximarse, lo primero que hacemos cuando vemos las luces o escuchamos el sonido es nos orillamos y nos detenemos. Y eso no es por instinto, eso es porque aprendimos las señales de tránsito y es lo que tenemos que hacer. Al igual de eso, en sus empresas tenemos que tener un proceso definido para poder reaccionar a cualquier tipo de desastre. En este momento nos estamos enfrentando a lo que es esta pandemia, pero también hay desastres naturales que pueden suceder, ya sea incendios, tornados aquí en Nebraska, y en este momento nos estamos enfocando a lo que es en la pandemia de COVID-19. Y el proceso, más que nada, es más importante la planificación que el plan en sí, porque uno muy bien puede tener idea qué hacer, pero si no tienes un plan ya establecido y no tienes esa comunicación con tu equipo, es posible que en cuanto llegue un desastre, todo el mundo se les olvida qué es lo que tienen que hacer y de esa manera um, puede causar un desastre mucho peor de lo que es el desastre en sí. Um, lo Un momentito. El proceso de la planificación se va a dividir en tres formas. Lo que es el analizar, el determinar y el establecer el plan. Y el analizar incluye mucho tus actividades cotidianas de comercio. Uh, Tienes que tomar en cuenta cómo es que va a ser afectado tu negocio en las actividades cotidianas. También tienes que determinar qué actividades son más críticas en tu negocio. Cuáles son aquellos puntos que tú de una manera los haces regularmente, pero si fuera a ser interrumpido tu negocio, son críticas para tu negocio. También tienes que establecer cuáles son los recursos que vas a necesitar para poder reanudar. Si desgraciadamente tu negocio fue cerrado y no pudiste recibir ayuda económica, ¿qué recursos vas a necesitar para poder reanudar? Tanto a contratar más empleados que se han ido o mantener el dinero que ocupas para hacer tu flujo de caja. También tienes que desarrollar
a lo mejor elementos que no habías pensado anteriormente. En estos momentos, uh, uno de esos elementos sería la limpieza más profunda de tu negocio, o a lo mejor serían protocolos que tienes que tener para cuando tus clientes vienen a tu negocio, que anteriormente no los tendrías pensados de otra manera. También muchas veces lo que sucede es de que nosotros como dueños de negocios sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo comunicamos de una manera eficiente a nuestros empleados. Y entonces el implementar estos pasos, protocolos y el tener la comunicación con tus empleados y tus clientes es crucial para volver a reanudar después de cualquier tipo de tragedia o de evento que ha afectado a tu negocio. Y el último es en sí ejecutarlo, porque lo puedes bien tener, planear, planificar, comentar con tus controladas personas, pero si en realidad al último no lo hacen, entonces uno es tiempo perdido y dos, puedes poner en riesgo tu negocio y a las personas que vienen a tu negocio. Y es importante que nosotros tengamos una lista para verificar cuándo quizás estemos listos para reabrir o para la reapertura después de un desastre. Algunas veces quizás empiece la lista en chequear cuáles son las regulaciones o qué es lo que algunas agencias nos están diciendo acerca de si podemos reabrir en este momento o si todavía no podemos. Y después de allí, después de que estamos 100% seguros que podemos abrir, entonces vamos a estar verificando cuáles las cosas o los pasos que nosotros necesitamos hacer. Por supuesto, la primera es verificar o hacer una evaluación de los daños. En este caso, esta pandemia es quizás un poco difícil porque a pesar de que algunos negocios están reabriendo o van a comenzar a reabrir poco a poco, todavía no hemos terminado con la pandemia, o sea que todavía es un proceso que todavía continúa. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo en cuanto a si necesitamos dinero o si, por ejemplo, necesitamos proteger a nuestros empleados o necesitamos tener o cambiar nuestros procedimientos de limpieza para los negocios. Todo esto son factores que nosotros tenemos que chequear. El segundo paso es si está operativa su instalación. Es decir, si podemos reabrir nuestra instalación. Por ejemplo, en el caso de los restaurantes, por mucho tiempo estuvieron vendiendo a través del drive-thru, o estuvieron vendiendo de la ventanilla, o estuvieron vendiendo solamente dándole las órdenes a las personas. Pero ahora hay restaurantes en ciertos lugares que pueden tener público y que pueden pueden llegar al 50% de su capacidad. Entonces tenemos que chequear de que esté bien y no solamente eso, sino mantener los estándares de limpieza, que era lo que había conversado anteriormente. Se puede volver a abrir sin reparaciones significativas. Algunos de los negocios han tenido que hacer ciertos cambios. Algunos cambios no son sustantivos, sino simplemente algunas modificaciones pequeñas, como por ejemplo hacer una protección en una pantalla o una ventana que proteja, por ejemplo, a los vendedores o a las personas que están vendiendo o cerca de donde está la caja registradora para que no tengan mucho contacto con la gente, o simplemente, como les decía, estar pendiente de repente reorganizar las mesas, en el caso de que sea un restaurante o cualquier otro pequeño arreglo que tengan que hacer. ¿Es recuperable su inventario, suministros o equipo? Algunas veces, afortunadamente, muchos negocios de comida realmente estuvieron trabajando todo el tiempo. No tuvieron que cerrar por mucho tiempo, ni les impactó completamente, pero es bueno estar chequeando su inventario que no sea dañado,
que no haya caducado, ni mucho menos. Todo depende cuál sea el estatus. Por ejemplo, yo estaba hablando con un restaurante hoy y me dice, nosotros estuvimos cerrados por 3 semanas. Me imagino ahorita en el momento que están regresando, chequear ese inventario que ellos tenían allí. Si alguien de su personal ha sido afectado por el desastre, algunas veces nosotros hemos hecho quizás lo mejor para proteger a nuestros empleados, pero nuestros empleados algunas veces también tienen otras actividades que tienen que hacer fuera, y en ese momento en que están fuera es cuando quizás pudieron tener acceso a la enfermedad o a la pandemia, o pudieron haber estado expuestos, ya sea porque su familia, su esposa o algún hijo o algún familiar de repente trabaja en un lugar donde llegó el virus. Entonces, todas estas cosas son importantes. Y otra vez lo que decía acerca de los requisitos gubernamentales que quizás puedan aplicar a nuestro negocio. La otra cosa que necesitamos conversar es acerca de, y muchos de nosotros tenemos que pensar acerca de esto, es cuáles son sus posibilidades de éxito a futuro. Lo bueno es de que en el momento que podemos abrir, podemos de cierta manera tratar de recuperarnos. Hay mucha gente que está deseosa de volver a la normalidad, entonces solamente es pensar qué estrategias puedo utilizar para poder recuperar lo que perdí en este mes, en estas 6 semanas, o en estos últimos 2 meses que estuve cerrado o que no estuve vendiendo de la manera como lo venía haciendo. Ha analizado la demanda potencial de su producto o servicio después del desastre. Como les digo, es simplemente sentarnos y planificar. Y si no, si se trata de que de repente no estamos 100% seguros, es cómo nos tenemos que adaptar o cómo tenemos que readaptar para poder volver a operar nuestro negocio. Algunos de sus clientes o proveedores claves se ha visto afectado por el desastre de ser así, y cómo afectará esto su negocio. Por ejemplo, hoy cuando conversaba con este cliente, que es un restaurante, me decía, es que para mí no tenía ningún sentido estar abierto porque ni siquiera los proveedores nos están vendiendo carne y son un restaurante. Entonces dice, no tenemos los suministros, no nos está llegando la materia prima para producir, entonces es realmente difícil para nosotros permanecer abiertos. La última sería si el desastre ha llevado al cierre de otros negocios en su área, y si es así, ha determinado cómo esto puede afectar a su negocio. Por eso es importante tener un grupo de apoyo, un grupo un networking group, un grupo que pueda sentarse con usted y conversar acerca de cómo lo están haciendo. Si algún restaurante de repente tiene un proveedor que les está llevando mercancía todo el tiempo y este amigo mío, este dueño de ese restaurante de repente no tiene o no ha trabajado con ese proveedor, compartir la información para que todos ganen. Tienes mucha razón, Juan. Me gustaría tomar un tiempo para checar si hay algún tipo de preguntas o comentarios. También me gustaría abrirlo para cualquier persona que nos está mirando. Si tienen alguna pregunta, voy a dar unos segunditos para ver si Creo que habían 2 preguntas en el chat. Sí. Todavía no. Pero igual les pedimos que si tienen alguna pregunta o si tienen algún comentario, lo quisieran hacer, por favor déjenlo en los comentarios o mándennos en el chat. Y si no, igual vamos a tener nuestros contactos al final de la presentación para que se puedan conectar con nosotros y poder responder cualquier pregunta que tengan acerca de sus negocios. Y es a lo que nos lleva a la siguiente parte. No todos los negocios son iguales. No porque funciona para un negocio significa que funciona para otro negocio. Lo que para un restaurante puede beneficiar, para un cuidado de niños no es lo mismo. Al igual que para un salón de belleza o una constructora no es lo mismo. Y de esa manera es que tú tienes que tener muy presente cuál es tu industria, quiénes son tus clientes, tus proveedores y cómo es que te puedes preparar para cualquier tipo de desastre. En estos momentos, muchos cuidados de niños están implementando muchísimas
cosas que anteriormente no lo habían hecho. Por ejemplo, estaba platicando con una proveedora de cuidado de niños donde ahora tienen que tomar la temperatura a todo aquel que entra al centro, al igual que a los niños. Ah, también tienen que desinfectar todo de una manera más profunda y es un cambio tremendo porque eso incluye también que tienen que hacer otros tipos de pagos que anteriormente no lo tenían que hacer. También tengo clientes de restaurantes que, como tú comentabas, Juan, no tienen los proveedores, los suministros que necesita el restaurante para mantenerse. Pero también tienen otros problemas que es el miedo del cliente de entrar a un negocio y por cualquier cosa en estos momentos, el contagiarse de este virus. Pero igual, como lo estamos hablando acerca de otro tipo de desastre, también puede ser incendio de tu restaurante. Tienes lo suficiente récords para poder sacar tu negocio más adelante si es que llegaras a tener ah, otro desastre natural, por así decirlo. El siguiente punto está más enfocado a la economía de tu negocio. Y esto es cómo es de que tu negocio está preparado económicamente para cualquier tragedia. Y esto va en diferentes puntos. Uno de los primeros es asegurarte que la cobertura que tiene tu negocio de aseguranza es la apropiada. Si tú no conoces a tu agente de seguros por nombre, es posible que necesites cambiar de agencia. Tienes que tener una relación con tu agente de seguros, tanto como tu banquero. Los necesitas saber de nombre y saber su contacto, y si los debes de tener en tu teléfono grabados, mucho mejor, porque esa es la manera como tu negocio puede reanudar de una manera más efectiva. También tienes que checar tu póliza de seguros. Está adecuada a lo que tú estás generando y está adecuada a los daños que pudieras tener como negocios. Muchos de los negocios ahorita tienen aseguranza, pero no les cubre por desastres como los que estamos pasando ahorita, y eso pone en riesgo a la empresa completamente. ¿Sabes tú a tus banqueros y tus contactos en el banco? Si tienes un préstamo, ya te comunicaste con tus proveedores y tus ah, banqueros para dejarles saber que a lo mejor no puede hacer los pagos o qué opciones tienen. O si necesitas tomar una línea de crédito, ya aplicaste a esa también. Coming? Es muy, es muy importante en sí el de estar preparados de esa manera para que podamos saber She's coming. quién en sí es tu banquero y tus dueños de seguros. La siguiente enfoca más que nada a tu negocio en forma de operaciones. Tanto incluye a ti como dueño de negocio y a tus empleados. Y la necesidad de tener una comunicación con tus proveedores y saber qué términos tienes con ellos. Si tus proveedores están dando la opción de hacer pagos mensuales o quincenales, o si tienes que pagarles diariamente. Y todo eso lo tienes que tener presente, porque si no hay un ingreso a tu negocio, no puedes hacer esos pagos. Si has perdido o cancelado órdenes, tienes un récord de esas personas a que les has cancelado y les puedes dar, ya sea dar de regreso el dinero que han pagado o, en su defecto, alterar las órdenes y darlos a otro tiempo. También si alguno de ellos tiene alguna póliza de daños donde puedes regresar algún producto que se haya dañado y no lo has vendido, a lo mejor es posible que te puedan regresar un tipo de dinero de regreso, y de esa manera puedes beneficiar a tu negocio también. Una de las cosas que muchos de los negocios, especialmente los pequeños negocios, no tomamos en cuenta es la asistencia financiera gubernamental que existe. Muchos de nosotros a veces no tomamos ventaja de eso, y es posible que esa es una manera que puedas ayudar a tu negocio a salir adelante. Informarte
qué beneficios hay para pequeños negocios, qué organizaciones están proveyendo esos beneficios y si no, qué bancos están proveyendo esa información o beneficios. Ah, también cuando vas a hacer esas peticiones a instituciones financieras, no tienes los récords necesarios y es muy importante tener eso porque de otra manera, ¿cómo puedes justificar qué préstamo vas a pedir y cuánto es lo que vas a pedir si no sabes? Así es que muy importante tener récords y copias de todos los ingresos y egresos que tienes de tu empresa. ¿Alguna pregunta que veas, Juan, de casualidad? Hasta ahora, no. No, ok, perfecto. Okay. La lista de verificación se va a dividir en varias partes. Muchas de ellas pueden ser tan simples como empezar en una lista en tu libreta y después las puedes laminar y pasar para todos tus empleados para leer. Pero las acciones que tú tienes que tomar como dueño de negocio tienen que ser específicas para tu industria. Si tú tienes un negocio vecino que está haciendo algo similar y no es tu industria, entonces es posible que no estés tomando las medidas permanentes para tu negocio. También tienes que tener una lista de todo lo que, de todo tu inventario, como Juan decía. Si hubo unos daños y tienes que reponer completamente tu inventario, tienes una lista de inventario y si no, empezarla ya. De esa manera también puedes reclamarla a tu aseguranza para que pueda ayudarte y dar pagos para poder reanudar tu negocio de esa manera. Y también cancelar cualquier tipo de orden que hayas hecho. Tengo un negocio que tiene textiles y ya tenía órdenes hechas, pero no hay proveedores que le den las telas. Y entonces, ¿cómo es que puedes hacer esos pedidos? Entonces, cancelar de antes cualquier tipo de pedido que puedas evitar gastos excesivos. Y muchos de ellos también no tienen o no se dan el tiempo de ir por el negocio y ver qué pérdidas han tenido. A lo mejor eres restaurante y como dices, Juan, no hay proveedores de carne, pero a lo mejor los víveres que tienes se están echando a perder porque no estás abierto regularmente, no estás proveyendo. A lo mejor las bolsas que tienes ya no están o no van a servir para cuando abras. Mucho de eso es importante y es súper, súper imperativo que tú como negocio te tomes el tiempo de hacerlo. Okay. La lista de verificaciones en la que, en el punto siguiente, está más relacionada a una revisión preliminar de tu póliza o de lo que estás creando tú como negocio. Si no puedes construirla tú, es importantísimo que encuentres tú a alguien que te pueda ayudar de esta manera. Si a lo mejor conoces a una agencia como nosotros, o yo también, Catholic Charities está proveyendo asistencia a negocios, y no sabes cómo comenzar, comunícate con alguien. Es mejor que pidas ayuda a que trates de hacerlo solo y de una u otra manera no tenga los récords suficientes. Si necesitas ir a tu banco y pedir récords financieros, si es que vas a pedir un préstamo, o al igual si necesitas hacer una página Excel y no sabes cómo usar la computadora, comunicarte con una de las organizaciones y de esa manera poder pedir la ayuda que necesitas. Necesitas también generar un balance de ingresos, de pérdidas, de ganancias para poder ver cuánto es lo que tu negocio va a necesitar en los próximos meses. Si no la tienes, es imposible saber qué tanto ha sido afectado tu negocio. A lo mejor tú como dueño sabes, pero si vas a una institución a pedir ayuda y no puedes comprobar que vas a necesitar
15, 20, 30 mil dólares para volver a reabrir tu negocio, necesitas tener esos récords en tu portafolio desde antes de entrar al banco. Ok, el segundo, Juan, me parece que se congeló la pantalla. ¿Qué? El próximo paso, lo que vamos a conversar es acerca de la lista de verificación para reabrir después del desastre, lo que se llama la revisión preliminar. ¿Cuál es la posición financiera actual de su negocio? Si no puedes, en el caso de que no tienes la suficiente información anterior y no puedes reconstruir completamente tus cuentas o tus estados financieros o algo así, de repente buscar dónde está esa información, ya sea con el contador, en el programa de QuickBooks o en cualquier otro lugar para que puedas tener acceso. La otra cosa es tener también puntos de referencia acerca de la industria. Algunas veces estar analizando la industria es una manera bastante eficiente para nuestro negocio. Por ejemplo, hoy yo estaba trabajando con un cliente y revisando cómo o cómo han sido las ventas en negocios de comida en estos días. Y la tendencia ha sido muy buena, una tendencia al alza, porque los negocios que han estado vendiendo bastante bien. Pero eso no significa de que en todas las industrias sea exactamente igual. Entonces, ver cuáles son las tendencias que cada industria tiene. Ha reconstruido los registros financieros de su negocio. Algunas veces nosotros, sobre todo los hispanos, tenemos la tendencia a no estar actualizados con nuestros números, y es importante tener nuestros números al día. Y es importante tenerlos porque uno nunca sabe cuándo los va a necesitar. Pero no solamente eso, sino también es importante tener la información allí para poder comparar, como utilizar esos números como una estrategia de planeación. Es decir, en enero y febrero de repente me fue muy bien, estuve vendiendo muy bien, pero marzo, abril y los principios de mayo, a través del coronavirus o a través de la pandemia o a través de lo que ha estado pasando, han estado bajando los números. Entonces, ¿qué tanto han estado bajando los números? Han estado bajando las ventas 40%, 50%. Entonces, es bueno tener esos números actualizados, porque algunos de nuestros negocios quizás les afectó, no pudieron llenar las aplicaciones del gobierno a tiempo. No fueron los primeros en poder mandar sus aplicaciones, precisamente porque no tenemos esa tendencia a mantener nuestros números organizados, sino que en cuanto los necesite, los voy a hacer. Y algunas veces eso es lo que nos retrasa para poder hacer las cosas. Ha creado un balance general, y era lo que tú estabas hablando, Lío, un balance general, un estado de pérdidas y ganancias desde el comienzo del año fiscal hasta la fecha actual, o hasta la fecha del desastre, para ver, quizás esta es la mejor manera de utilizar estos números para planear y decir, bueno, de repente, para este momento, para el día de hoy, que es 18 de mayo, yo tenía unas proyecciones de que tenía que vender una cierta cantidad de dinero, pero estoy muy por debajo. ¿Qué tan por debajo estás? ¿Y qué estrategia necesitas hacer de ahora en adelante para recuperarte? Sobre todo para negocios que tienen inventario. Algunas veces es mejor descontar ese inventario y dejar de ganar quizás el 100% y bajarles un poco para salir de ese inventario y reponerlo para inventario nuevo. Luego también tenemos que conversar acerca de empezar a trabajar en nuestra planificación de recuperación. Era lo que decíamos, tratar de planear y decir qué pasos tengo que yo hacer para recuperar el tiempo perdido o el dinero perdido. Preguntas a tener en cuenta al crear su plan de recuperación son, por ejemplo, ¿has desarrollado un objetivo de recuperación? ¿Le ha proporcionado un equipo de recuperación con responsabilidades claras del plan de recuperación?
Algunas veces nosotros no es simplemente la tarea de nosotros llevar y conducir el negocio, pero algunas veces también es importante mantener a nuestros empleados al tanto acerca de qué es lo que nosotros necesitamos hacer. Puedes apoyar a esos miembros del equipo a trabajar desde la casa. Algunos quizás ya estamos listos para poder volver a la normalidad y empezar a ver de repente a clientes cara a cara, quizás otros no. Y cómo podemos nosotros poder ayudar a aquellos que no pueden, sobre todo si tienen niños, pero resulta que las guarderías no están disponibles o no están tomando niños en este momento, o para, por ejemplo, a aquellos que de repente trabajan en un lugar, pero el lugar donde simplemente donde están trabajando ni siquiera ha reabierto, ni siquiera está listo para comenzar a abrir. O ya sea de que tienen personas con un sistema inmune bajo y que no pueden, de repente no queremos de que nosotros nos expongamos para exponer a nuestros familiares. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlos a ellos? Otra pregunta interesante, ¿conoces todos los requisitos para abrir tu negocio? Por ejemplo, necesitas hacer arreglos para el arrendamiento de equipo a corto plazo hasta que el suyo pueda repararse o reemplazarse. Sobre todo en este caso, en el caso de desastre como el que estamos viendo ahorita, quizás no sea importante, pero el año pasado tuvimos otro tipo de desastre totalmente diferente, que fue inundación. Y algunas de nuestras comunidades realmente lo perdieron todo. Todo el equipo tuvo que ser reemplazado de alguna manera, tuvieron que hacer daños drásticos, tuvieron que hacer arreglos drásticos porque algunos de los edificios se inundaron, tuvieron que cambiar alfombras, tuvieron que cambiar cimientos, tuvieron que cambiar drywall, tuvieron que cambiar otras cosas. Entonces, algunas veces tenemos que estar pendientes acerca de eso. La otra cosa es, y era parte de lo que decía Leo, es estar pendiente y estar en comunicación con nuestros agentes de seguros y hacer ese tipo de preguntas que a veces nos quedan a nosotros, pero no las queremos hacer, porque nos da miedo o nos da vergüenza hacerlas y nos vamos a la casa con esa pregunta, y es bueno aclarar todo ese tipo de puntos con nuestro agente de seguros y preguntarle, ¿por qué si se me inunda mi edificio no me cubre? Bueno, porque necesitas una póliza diferente, que es una póliza de inundación, y esa póliza es realmente costosa. Entonces, saber el porqué de las cosas. Y la otra pregunta es si tienes los recursos adecuados, ya sea personal, las finanzas, para llevar el negocio a niveles operativos normales o a un nivel que refleje las condiciones actuales del mercado. Y si esta pregunta dice, no tengo, entonces, ¿cuáles son tus alternativas? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? De repente es, como digo, mover tu inventario y para poder reponerlo, quizás descontarlo un poco, pero es mejor descontarlo a perderlo completamente porque expire, o simplemente buscar una opción de un pequeño préstamo para poder inyectarle algo de dinero al negocio. O ver qué otras opciones necesito aplicar en el negocio. Y lo más importante es saber cuánto te va a costar ejecutar ese plan de recuperación. Algunas veces nosotros decimos números porque nos salen de la cabeza, pero no tenemos una base de ese número. Y cuando algunas veces yo hablo con algunos negocios, digo, ¿cuánto perdiste en inventario? Como 50,000, pero tenías un registro exacto de que eran 50,000 o no. Entonces, por eso es bueno tener y hacer esos cálculos, verificar nuestras cuentas, manejar nuestros estados financieros para poder saber cuál es ese número exacto. Otra vez, en cuanto a la planificación de recuperación, ¿tiene una estrategia de mercadotecnia o de marketing o de publicidad para promover que está abierto a su negocio? Por ejemplo, me llamó mucho la atención durante ese fin de semana que estaba manejando en Norfolk, y hasta restaurantes sumamente grandes tenían
unas vallas gigantes en el frente que decía, estamos abiertos. Y digo, si restaurantes de cadenas grandes pusieron esas vallas bastante llamativas, porque nosotros tampoco nos vamos a quedar atrás, porque nosotros no podemos poner una igual que diga que estamos abiertos, informarle a la gente que estamos abiertos y que estamos operando de la manera como lo estábamos haciendo antes. ¿Ha incorporado las lecciones de la gestión de su negocio antes del desastre en su plan de recuperación? Una de las preguntas claves algunas veces o que quizás pudiéramos tener en este momento es ¿qué hemos aprendido acerca de este tipo de desastres? Y es bueno hacernos esa pregunta quizás al final del día o los fines de semana y decir, ¿realmente aprendí algo acerca de estos desastres? Porque cada uno a veces es diferente. Por ejemplo, el que vivió las inundaciones el año pasado va a decir que fue completamente diferente a lo que es la pandemia en este momento. ¿Y cuáles son las lecciones? Quizás alguna de las que yo puedo ver de que muchos negocios debieron haber dicho diferente fue tener los números y tener todos sus récords financieros al día. Y la segunda es tener un plan de contingencia o un plan de emergencia, dinero, un fondo de emergencia. Porque si la mayoría de nuestros negocios tuvieran entre 3 a 4 meses de efectivo y que lo tuvieran ahí ahorrado, de repente no hubieran batallado tanto en el primer mes o en el segundo mes. Y hubieran estado más tranquilos y ahorita que vuelven a la normalidad, después de 8 semanas, no tienen que preocuparse tanto acerca de cómo necesitan recuperarse. ¿Ha incorporado su análisis de la condición del mercado después del desastre en su plan de recuperación? Algunas veces es importante, como les decía, ver cuáles son las tendencias de la industria, cuáles son las tendencias, qué es lo que otros negocios están haciendo, qué tipo de plan de mercadotecnia están desarrollando algún otro tipo de negocio parecido al mío y ver cómo puedo aplicar ese tipo de recursos o ese tipo de esas tendencias en mi negocio para poder recuperarme. Y el plan de recuperación refleja los objetivos financieros que desea alcanzar. Algunas veces nuestros planes de repente no son 100% confiables, simplemente no se pueden hacer. Y varias veces nosotros tenemos una idea de lo que queremos hacer, pero algunas veces esos números no son razonables. Y por eso cuando nosotros tenemos que planear, tenemos que ponernos metas que sean contables y que sean alcanzables, porque si yo voy a poner unas metas que no voy a poder alcanzar en mi negocio, entonces lo que va a pasar es que no me va a ayudar y simplemente cuando termine el tiempo en cuando esas metas, ya sea el año o el trimestre o los 6 meses, entonces voy a decir realmente lo que yo me había planteado no fue ni siquiera cercano a mi objetivo principal. Y a veces hasta puede ocasionarnos que nos desanimemos y nos desanimemos de una manera que hasta queramos cerrar el negocio, pero es simplemente falta de planeación y por lo cual es importante de que si ustedes no lo pueden hacer, de repente contactar a alguien que pueda ayudarlos con eso. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Es ¿Todavía? lo que estoy checando en este momento, a ver si hay alguna pregunta. Todavía estamos bien. Okay. No, perfecto. Como comentas tú, Juan, ya checaste el flujo de efectivo que vas a ocupar, las pérdidas que hiciste o las ganancias que necesitas obtener para seguir con tu negocio. Si no has hecho eso, vas a requerir financiar la reapertura. A lo mejor necesitas préstamos, a lo mejor necesitas a un inversionista externo que necesite ayudar a tu negocio. Eso, prestamizas o líneas de crédito.
Si tú crees que tu negocio no necesita un préstamo tradicional de banco, ¿qué tipo de ayuda vas a necesitar? Va a ser a lo mejor, cuando digo inversionistas, no tiene que ser alguien de Wall Street, puede ser un familiar, puede ser alguien que tú conozcas que puede prestarte el capital que necesitas. Y si no, entonces tienes lo necesario para ir a un banco o alguna institución financiera para poderte hacer préstamo que lo que necesitas. En los casos de si tu empresa tiene acuerdos financieros de deuda ya existentes y se han revisado, ¿qué tipo de garantías tienes para seguir con tu negocio? Si necesitas hacer ajustes, ¿qué tipo de garantías puedes atraer al banco para que te puedan hacer préstamos? Uh, Juan comentaba acerca de unos clientes que eh, años atrás tuvimos la desgracia de los inundamientos. ¿Qué tipo de garantía te queda después de eso? O sea, ¿qué otra cosa puedes traer al banco para que te pueda dar un préstamo? En estos casos, cuando tenemos la pandemia, ¿qué otras cosas podemos utilizar para traer de una manera que el banco se sienta a gusto de poder prestarte sabiendo que vas a poder seguir funcionando como común y corriente antes de todo esto? Um, la siguiente es los recursos de fondos. Um, y en eso lo tenemos ya previsto desde antes. O sea, hemos estado hablando y hemos reiterado el tener, creo que se quedó en la página anterior, Juan. Si puedes pasar una más. Uh, una más adelantito, Juan. Gracias. Lo hemos reiterado desde el principio, lo importante que es tener en papel para poder tener una visión más clara de lo que tu negocio va a necesitar exactamente con dinero y cuando estamos hablando de fondos. Si puedes financiar la reapertura, ¿a quién vas a pedirle? Ya te comunicaste con tus banqueros, ya te comunicaste con organizaciones que pueden hacer préstamos. ¿No lo has hecho? ¿Por qué no? Y si no, estamos dispuestos a ayudarte también, claro que sí. Si buscas financiamiento de deudas, has hablado con otros bancos aparte con el que tienes. Has explorado la opción de ir y conocer a otro tipo de banco. Es posible que el que tienes ahorita en esos momentos no te pueda ayudar, pero es posible que otros bancos puedan. Y si tu negocio tiene la opción de usar la línea de crédito que tienes ahorita, es prudente que lo hagas, y si no es prudente que agotes los recursos de tu línea de crédito en este momento, entonces, ¿qué puedes hacer para que tu negocio pueda salir adelante? Yo he platicado con varios clientes que tienen miedo de meterse en deudas y no piden ayuda financiera porque no quieren terminar endeudados más de lo que comenzaron, pero corren el riesgo de que sus negocios se puedan perder y puedan entrar en una deuda peor, que es en sí el pedir préstamo también. Si buscas alguna financiación de deudas, como te comentaba, ¿qué garantías puedes ofrecerle al banco o a otra organización? Es a lo mejor un vehículo, a lo mejor es un edificio, a lo mejor si todavía tienes inventario puedes usar, a lo mejor es eso, o a lo mejor tienes a alguien que puede servir de garantía también contigo, que pueda ayudarte y usarlo de aval. ¿Has considerado financiar también la reapertura de tu negocio con propios recursos? ¿Tienes acaso algo guardado que hayas puesto ahí en el cochinito? A lo mejor no necesitas el banco, pero a lo mejor tienes tú ya ahorros que puedes usar para volver a abrir. De repente no está en el cochinito, de repente está abajo del colchón, de repente A el lo dinero. mejor. A lo mejor sí. Pero una cosa que es importante es si tenemos tarjetas de crédito,
nuestras tarjetas de crédito deberían ser la última opción. ¿Por qué? Porque las tarjetas de crédito son generalmente a tasa de interés bastante alta y lo que nosotros no queremos o ustedes lo que no quieren es de que ustedes tengan que pagar un 18.99% o un 24% por ese dinero, por haber utilizado ese dinero. Entonces, busquen todas estas opciones antes y si ninguna está disponible para ustedes, entonces lo último que deberían utilizar es tarjeta de crédito, no al revés. No tengo un límite de $5,000 en mi tarjeta de crédito, mejor lo voy a poner allí en vez de buscar cualquier otra opción. Sí, es cierto, Juan. La siguiente, por favor. Está congelado. Se congeló. Ajá. Ok. Tenemos una más. Y es para resumir. Correcto. Esa es la conclusión. ¿Qué actividades esenciales son necesarias para reabrir y los recursos para apoyar? Algunas veces ustedes pueden contar con organizaciones como Nebraska Enterprise Fund, como Catholic Charities o cualquier otra organización que esté aquí para ayudarlos. Simplemente busquen la ayuda, contáctenos, hagan las preguntas, no solamente compartan la información con nosotros, sino también utilicen a su banquero, a su abogado, a su contador, o a cualquier otro recurso que ustedes tienen para que les pueda dar asesoría. Otra vez, revisar cuáles son las restricciones por parte del gobierno y revisar también si esas restricciones todavía están en lugar o simplemente ya no están y ya yo puedo reabrir al 100%. Algunas veces, como les decíamos antes, algunos negocios no pueden abrir al 100%, sino al 50%, o todavía están limitados. Entonces, es bueno chequear o estar al tanto. Por ejemplo, cada vez que alguien me ha estado llamando a mí para hacerme alguna pregunta acerca de una industria, inmediatamente en ese mismo momento yo la comparto en Facebook. Porque si esa es la pregunta que una persona tiene, probablemente es la pregunta que otros tienen. Entonces, por eso he estado compartiendo información. Ha seguido comunicándose con el personal, con los clientes, con los proveedores y con los deudores en su estado. Importante, sobre todo nuestro personal. Ahorita es bien importante y he visto, por ejemplo, durante este fin de semana en negocios y negocios grandes que han dicho, nosotros todavía no vamos a abrir por el bienestar de nuestros propios trabajadores. Simplemente hemos tomado la decisión de que vamos a reabrir en 2 semanas completamente. Todo es válido. Ustedes saben cuándo es el momento y cuándo ustedes van a estar listos para hacerlo, pero estar en contacto con el personal, con los proveedores, con los clientes, eso les va a ayudar. Sobre todo con los proveedores si les deben dinero. Y decirle, ahorita es un momento difícil, pero estoy buscando las maneras de poder pagar todas las deudas que tengo. No te preocupes, tengo un plan y ese plan lo voy a seguir para poder pagarte lo más rápido posible. Tiene una estrategia para comercializar su reapertura, como le decía, este restaurante que tenía un sign gigante y que me imagino que no lo sacaron de un día para otro, se ve que ya lo tenían pensado desde el momento que cerraron y en el momento que ya pudieron abrir, se fueron y lo pusieron afuera. Entonces, ¿qué estrategia ustedes van a tener? Es simplemente poner un sign afuera, simplemente es poner un anuncio en la radio, poner un aviso en Facebook o en redes sociales o en cualquier otro. Dado el posible cambio en las condiciones del mercado, está su negocio en la ubicación correcta. Y algunas veces nosotros, después de un desastre, nos vamos a decir, de repente es la oportunidad para reinventarnos. Es parte de ser flexibles y algunos de los negocios que más exitosos han sido es aquellos que se han podido reinventar. Algunos han fracasado simplemente porque no pudieron tomar sus decisiones a tiempo.
algunas cadenas grandes que, por ejemplo, se están declarando en bancarrota ahorita, están pagando el precio de que no se reinventaron como se reinventaron algunos otros, porque les tomó más tiempo quizás vender en línea o hacer los cambios que necesitaban. Han reabierto otras empresas o planean reabrir en su área. Chequear cuáles son los negocios que están reabriendo en su área, chequear cómo lo están haciendo, qué han tenido que hacer para poder reabrir y estar listos para poder hacer o hacerlo. Y lo último es el tamaño de su oficina o la instalación es demasiado grande o pequeño dado el potencial futuro del negocio y de los deudores. Por ejemplo, si estamos pensando en un restaurante, tengo un restaurante en mente de que su restaurante es bastante pequeño y si vamos a tener que poner una restricción de 6 pies para tener el 50%, probablemente la capacidad total que eran de 25 solamente los lleva a 10 a 12 mesas. Realmente puedes cubrir todos tus gastos solamente teniendo 10 mesas. Y lo otro que también he visto es que algunos negocios tenían pensado una expansión y ahora que van a reabrirse es que van a comenzar la expansión, cuando pudieron haberlo hecho un poquito antes o haber aprovechado estos 2 meses que estuvieron cerrados para poder volver a abrir o para poder hacer los cambios que necesitaban. Entonces, de eso se trata, de planificar y de buscar ayuda y de pensar de una manera diferente y de ser flexibles. ¿Alguna pregunta? Estoy ¿Algún checando. comentario? Me estoy checando para ver si tenemos alguna en el chat. Por el momento no, pero tenemos nuestros contactos. Nos puedes contactar a Juan y a mí al mismo número. Estamos en la oficina. Juan, ¿cuál es tu extensión? Mi extensión es 203, el teléfono es 402-685-5550, extensión 203. ¿Y cuál es tu extensión? ¿Perdón? ¿Y cuál es tu extensión? 202. Mismo teléfono, 402-685-5550, extensión 202. Voy a dejar nuestros correos electrónicos también en los comentarios si es que se quieren comunicar con nosotros. Vamos a tener, aparte del día de hoy, otros entrenamientos en español prontamente. Si se pueden, si quieren saber más en nuestra página web, al igual que en nuestra página de Facebook, voy a dejar los contactos y los enlaces también en los comentarios. Y también DoSpace nos da la oportunidad de tener entrenamientos y charlas en inglés también para que si ustedes gustan tomar parte de esos entrenamientos, vamos a dejarlos en nuestros calendarios, al igual en nuestra página web y en la página de Facebook, que la puedes encontrar en Nebraska Enterprise Fund, diagonal, español, o también Nebraska Enterprise Fund en inglés. Juan, ¿algún comentario que tengas? Solamente recordarle a nuestros clientes que Nebraska Enterprise Fund ahora tiene página en Facebook en español. Así que nos pueden buscar Nebraska Enterprise Fund en español. Háganos like allí y van a estar aprendiendo acerca de todos los entrenamientos que estamos haciendo. Para este jueves vamos a tener uno. Así que si se pueden conectar o pueden buscar la información en nuestra página de Facebook, pueden unirse a esa llamada. Vamos a estar conversando, vamos a tener otro tema totalmente diferente. Así que pueden unirse y pueden seguir aprendiendo acerca de cómo manejar su negocio más eficientemente con nuestra asesoría. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan. Gracias a DoSpace por darnos la oportunidad de estar en este espacio y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias. Gracias.